bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Bienvenidos a Planeta Cero, bienvenidos a un podcast un tanto especial, puesto que tenemos aquí a un invitado al otro lado de la línea telefónica, al cual es lo primero que voy a hacer, proceder a saludar. Nuestro viejo amigo y colaborador ya en varias ocasiones aquí en Planeta Cero, desde algún lugar del noroeste de la península ibérica, Enrique Pardo. Muy buenas, ¿cómo estás, Enrique? Buenas tardes, José, ¿qué tal? Aquí colaborando un poquito contigo, o intentándolo por lo menos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso por ahí arriba? Bueno, pues continuamos con nuestros podcasts y hoy he considerado oportuno, que sobre todo para el tema que queremos traer al día de hoy, contactar contigo. Bueno, es cierto y tú sabes que quería hacer un podcast más de vídeo realmente, pero bueno, por problemas técnicos al final no lo vamos a poder hacer. Espero que los oyentes no les importe no ver nuestras caras, que creo que no es lo importante. No creo que les importe. Y bueno, pues yo creo que vamos a entrar en el tema de esta señora que se llama Dorothy Kilgallen y que, bueno, yo he querido traerte hoy aquí porque tú eres un gran experto en este personaje, nos vas a adentrar un poquito en quién era y, bueno, no sé, creo que puedes aportar más información que yo, vamos. Bueno, a ver, experto no, pero sí que es cierto que a raíz de, como te comenté, de empezar a practicar inglés con aquel programa de televisión de la CBS de los 50 y 60, What's My Line, te hablé de él, pues a raíz de ahí me fijé en una de las colaboradoras, Dorothy Kilgallen, y empecé a indagar sobre ella. Y luego me di cuenta de que había muerto repentinamente y fue cuando te comenté un poquito, oye, que esto me extraña mucho y teniendo en cuenta los asuntos que andaba metida y como siempre te interesan estos temas, pues fue cuando fui indagando hasta tener unos mínimos conocimientos que, si te parece bien, pues podemos hablar un poquito de la señora. Pues por supuesto, vamos a ello. Yo tengo que decir que no solo me pareció un tema interesante cuando me lo comentaste, sino que una vez que empecé a entresacar ciertos datos y hacer una cierta investigación antes de cara a este podcast, la verdad es que me pareció todavía más interesante. Incluso yo creo que nos puede dar para no solo un podcast, sino para varios. Pero bueno, vamos a intentar dejar todos los datos hoy que podamos sobre la mesa. Adelante, Enrique. Muy bien. El micrófono es tuyo y coméntanos quién era esta señora Dorothy Kilgallen. Claro que sí. Pues mira, Dorothy fue una periodista norteamericana. Ella nace el 3 de julio del año 1913. El periodismo a Dorothy, José, le viene ya de antaño, le viene en las venas, ¿no? El padre era James Kilgallen, que era otro periodista pues muy reputado en Estados Unidos, y que de una manera determinante pues influyó en ella, en esta entonces chica, Dorothy, para empezar su trabajo, para empezar su carrera profesional. Ella fue catalogada de mujer muy versátil durante su vida. Fue locutora radiofónica, fue columnista, colaboró en programas de televisión, aparte de formar una familia con Richard Coleman, que era un actor también norteamericano. Ella destacó muchísimo por la inteligencia que tenía, por la garra que tenía en los programas. Además de eso, tenía un gran coraje. Tú te acuerdas seguramente que te comenté de aquella columna The Voices of Broadway que tenía, la cual seguramente le causó más de algún problema. Y ella siempre se identificó mucho por eso, por el desparpajo que tenía. Bueno, volviendo a su época más noble, ella se marcha de New Rochelle
tienen que perdonarme los oyentes, pero no he conseguido averiguar si ella realmente terminó la carrera o simplemente se fue a trabajar al New York Evening Journal, como consta en las fuentes que tengo, pero no conseguí ese pequeño dato. Ella después, también siendo muy jovencita, una aerolínea le ofrece la posibilidad de hacer un pequeño tour, y de ahí sale un libro, aquel Around the World, que ella, del año 36, donde ella relata esas vivencias. Si alguno de nuestros oyentes quiere saber algo más de aquel Around the World, decirle que está editado por la Dave McKay Company, es una editora de Filadelfia, pero no es muy fácil conseguirlo, ¿eh? El Around the World, esta historia que me comentas de la aerolínea, sí. Creo que fue aquel artículo que me enviaste, en el cual pude leer que no sé si le dieron 3 semanas o 2 meses, no recuerdo el periodo exactamente. Bueno, le dieron un periodo concreto para realizar el proyecto y ella volvió como, en la mitad de tiempo, incluso antes, ¿no? Demostrando su eficiencia, ¿no? En lugar de recrearse, tenía básicamente un viaje pagado prácticamente para dar la vuelta al mundo, y ella lo que, en lugar de recrearse, lo que quiso es hacer el trabajo lo más rápido posible, de forma eficiente. Y bueno, yo creo que esto demuestra un poco, ¿no? la eficiencia y la voluntad que tenía Dorothy Kilgallen en su trabajo. Exacto, José. Ella, nuestra manera de entenderla sobre los datos que tenemos, bueno, la tuya y la mía coincide, es que era una mujer que iba muy al objetivo. O sea, en ningún momento divagaba, simplemente quería esto e iba por ello. Eso es una forma que hay de toda la vida de avanzar y hacer las cosas correctamente, ¿no? Bueno, tras una pequeña estancia en Hollywood, ella regresa a Nueva York, y es ahí cuando inicia The Voice of Broadway, que es la famosa columna y la que le va a causar problemas, porque era una columna donde rebosaba el fuerte carácter de Dorothy, las fuertes opiniones y unos artículos sin pelos en la lengua, vamos, no dejaban indiferente a nadie. Durante ese transcurso que dura The Voice of Broadway, como tú sabes, cubre varios juicios. Uno es el de Bruno Hauptmann, que era sospechoso del asesinato del hijo de Charles Lindbergh, el hombre que cruzó el océano por primera vez, que curiosamente luego abrazó las ideas nacionalsocialistas. Charles Lindbergh. Sí, efectivamente, eso te iba a comentar, que fue un personaje también bastante polémico por ese sentido. Ya. Y luego tenemos el amigo Sam Shepard, que ella también cubrió todo ese periplo de sesiones de juicio, y es el de Sam Shepard el proyecto que le va a dar mayor popularidad, ¿no? Que la va como a encumbrar. Luego hay más, tú lo comentarás. Luego participa en otros juicios que eran más de carácter burocrático, más de corrupción, que no por ello son menos peligrosos, como tú bien sabes. Y fue la primera persona, atención al dato, esto tú lo sabes, en publicar la relación de Marilyn Monroe con el presidente Kennedy 2 días antes de que Marilyn fallezca. Sí, bueno, luego hablaremos de este tema, porque, aparte de que la causa de la muerte de Marilyn es muy similar a la causa de la muerte de Kilgallen, pero especialmente este tema y algún otro relacionado con el presidente Kennedy, que más tarde comentaremos, es lo que realmente yo creo que puso a Kilgallen en el disparadero, nunca mejor dicho, y posiblemente lo que acabó con su vida, ¿no? El sacar a la luz tantos datos que quizá no debió de haber sacado. Exacto. Y por último, Dorothy Kilgallen participaba, como he dicho, en el programa What's My Line, en ese programa conducido por Charles Daly, donde trataba sobre averiguar la profesión de una persona y luego con los ojos tapados pues averiguar el invitado secreto, misterioso, que siempre era un famoso, ¿no? Y finalmente muere en su departamento de Manhattan el 8 de noviembre de 1965, en una época muy convulsa, como tú bien sabes, un contexto histórico en Estados Unidos pues que también vale la pena abordar, porque ser periodista en esa época no era fácil, José. Es que tú figúrate, Kilgallen creo que me has dicho que nace en 1913, si no me equivoco, básicamente empieza su actividad como periodista en los años 30 del siglo XX, y ella fallece en 1965, vamos, se come de lleno todo lo que es la poscrisis
del 29, toda la Segunda Guerra Mundial y después toda la época de posguerra e inicio de Guerra Fría. Estamos ante una persona que, bueno, ya no esta sola persona, Dorothy Kilgallen, sino cualquier periodista, es la época con mayor interés periodístico posiblemente desde luego del siglo XX, sin ninguna duda, y no sé si decirte de toda la historia de la humanidad. Sí, a ver, nosotros siempre vamos a abordar la época de la Guerra Fría de una manera más intensa ya por cercanía, ¿no? Pero sí que es cierto que era una época pues muy, muy versátil a nivel periodístico por todas las cosas que pasaban y por todas las tensiones. Y sobre todo, en mi opinión, por una forma de defender el americanismo y la economía de mercado por encima de todo. Pues hablamos un poquito de ese contexto histórico en el que nos encontrábamos, José. Por supuesto, danos los datos. Lógicamente, primera mitad, ya entrando en la segunda del siglo XX, cuéntanos todo lo que sucedía en aquella época. Ok, me vas a permitir que haga un pequeño inciso en el final de la Segunda Guerra Mundial porque nos va a ayudar a comprender también. Mira, acaba la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos que Estados Unidos es la principal potencia capitalista mundial. ¿Por qué? Porque la competencia de Estados Unidos era nula estaba todavía en pañales, como podía ser el aparato industrial de la Unión Soviética, ¿no? El resto estaba totalmente destruido o embargado. En ese periodo se produce una grandísima expansión económica y social del modelo de vida americano. Aparte, más de la mitad de las reservas del oro mundial las tiene Estados Unidos. Luego, esto nos ayuda a entrar ya directamente en los años 50. Nos encontramos que Estados Unidos se afianza como potencia militar. ¿Por qué se afianza? Porque a partir del 47 se inicia oficialmente la Guerra Fría, aunque tú y yo creemos que ya había Guerra Fría durante la Segunda Guerra Mundial e incluso antes. Entramos en esa Guerra Fría. El terror comunista es tan fuerte que Estados Unidos intenta de alguna manera infundir terror en el colectivo estadounidense, en todos los ciudadanos. No sé si has escuchado alguna vez sobre el matrimonio Rosenberg, que fue condenado a muerte con poquísimas pruebas. Eso suena a intentar asustar a tus propios ciudadanos de alguna manera, para que ninguno se desvíe. Bueno, también en los años 50 son épocas de un gran consumo doméstico, el auge de la clase media mediante la facilitación del crédito y el American Way of Life, un sistema basado en el crédito en que tú, yo, cualquier familia de cualquier sitio, bueno, fundamentalmente americana, puede tener sus electrodomésticos, puede tener su coche, puede tener pues un montón de cosas, tal y como decía Michael Moore. Si eso era capitalismo, a mí me encantaba. Pues eso es el American Way of Life. Esto estaba basado en una confianza casi ciega en el sistema económico americano. ¿Por qué? Porque la gente consumía, había crédito para todos, se generaba por ende muchísimo trabajo, y aunque eso de alguna manera generara inflación, con un pequeño porcentaje de personas en el paro, lo iban regulando. Mucho economía de mercado, pero seguimos siendo keynesianos, ¿no? Entonces entramos ya de lleno en lo que nos importa, los años 60. Los años 60 fueron una efervescencia político, social y económica, más bien social. Tenemos la Long March to Freedom con Martin Luther King, el congresista también Lewis, entre otros, donde el movimiento negro cobró especial trascendencia. Querían una igualación de los sueldos, no había una igualación de los sueldos. Era terrible lo que estaba pasando con el colectivo negro. También nos encontramos con la muerte de Kennedy y la desesperanza, la crisis en lo que cuando las personas antes pensaban que el modelo político estadounidense era perfecto, que era el ejemplo de la democracia, nos vemos que un presidente que lleva a cabo una actitud que no es beligerante, me refiero, tú sabes, ¿has visto 13 días, José? No sé ahora mismo de qué film estás hablando. La película sobre la crisis de los misiles. Bueno, a ese respecto yo creo, al menos la mejor película que he visto es JFK, John F. Kennedy, también es muy buena a ese respecto. Pero no, sí. Esta que tú mencionas, 13 días, no he podido visionarla. Bueno, creo que se llama 13 días, es sobre la crisis de los misiles, ahora mismo no recuerdo. Bueno,
pues vemos que Kennedy de alguna manera se enfrenta a los militares que llevaban a cabo una actitud totalmente beligerante. Pues Kennedy va en contra de eso. Entonces, al ir en contra de eso, pues se muere, curiosamente. Entonces, las personas también hacen hincapié en eso y pierden confianza en el sistema democrático americano. Bueno, disculpa, perdona que te interrumpa, pero es que John Fitzgerald Kennedy fue contra todo, fue contra la Reserva Federal. Y esto sí que ya puso la puntilla, yo creo, ¿no? Está claro que era un presidente revolucionario, pero fíjate, es que fue contra todo realmente. Tú dices, sí, es que esto casualmente después murió. Bueno, sí, pero es que hizo tantas John Fitzgerald Kennedy que al final casi su final se veía venir. Ya, a ver, evidentemente, pero el tema es que, como tú bien dices, iban contra de todo y las personas de alguna manera, los ciudadanos, la gran mayoría, empezaban a ilusionarse con su praxis política, con su valor, que cuando es asesinado la gente piensa que por mucho que vote siempre hay una mano negra detrás que mueve los hilos. Entonces hay una gran pérdida, que decía, que venía comentando, una gran desesperanza y una pérdida de fe en el sistema americano. Tú fíjate cómo era el tema y a qué límites llegaba la concentración de la riqueza. Estoy hablando a nivel mundial, y tal y como estaba repartido después de la Segunda Guerra Mundial, que el PNB, el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos en 1960 es de 500 millones de dólares. Y, aunque no te lo creas, a finales de los 60 el presidente Johnson tiene que llevar a cabo un plan que se llama la Guerra de la Pobreza, para que te des cuenta que si bien la economía el dinero estaba concentrado en Estados Unidos, para que te des cuenta hasta qué límites llegaba el mal reparto del dinero en Estados Unidos, incluso en una época que la clase media lo tenía fácil, ¿entiendes? Y en medio de todo esto, la Guerra Fría y la crisis de los misiles, que te puede dar una idea de la crispación social, económica y política de Estados Unidos. No sé si no hemos hablado todavía, perdona, de la carrera espacial, ya que hablabas de derroches y de desigualdad económica. Bueno, la carrera espacial básicamente arruinó Estados Unidos. Bueno, de hecho, por eso, después de las últimas visitas a la Luna en los años 70, a principios de los años 70, ya no se volvió nunca más, porque aquello era derrochar dinero de forma espectacular, y simplemente fue, tal y como lo dice la propia descripción de la palabra, una carrera espacial para estar por delante de los soviéticos, ¿no? Al hilo de lo que comentabas de toda esta desigualdad económica, yo creo que se ve perfectamente reflejada en cómo se derrochaba el dinero por un lado, mientras otras personas prácticamente rebuscaban la comida en la basura. Claro, es que el problema fundamental es que Estados Unidos, lo que quería era mantener ese modelo de vida americano, y ya no que las personas de a pie lo mantuviesen, sino el escaparate, que fuera lo más bonito posible, y que de alguna manera se afianzara ese modelo y se exportara ese modelo como valga la redundancia, el modelo a seguir, y que las personas, los gobiernos, las mentes se alejaran de las ideas comunistas como ejemplo de igualdad, cuando en Estados Unidos, según ellos, había esa igualdad y había propiedad privada, podías tener iniciativa personal. Bueno, ya sabes todo ese mensaje. Claro que, bueno, por otro lado también hay que decir que el comunismo que había en la Unión Soviética, estamos un poco criticando, ¿no? Porque es lo que nos toca, ya que estamos hablando de este lado, ¿no? Del telón, que es el lado del capitalismo. Pero desde luego el comunismo en aquel momento distaba bastante también de ser un comunismo ideal, porque no era ni mucho menos lo de aquello de no, todos tenemos lo mismo en la Unión Soviética. Era básicamente nadie tiene nada y unos cuantos viven lo mejor que pueden, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí que es cierto, y luego sí que es cierto que el capitalismo en aquella época intentaba dar esa imagen, por supuesto, para luchar contra el comunismo, y a la postre funcionó, porque a día de hoy todo el mundo occidental, ¿qué es lo que persigue? El capitalismo. Incluso los países comunistas como China, o semicomunistas como la Rusia actual, todavía se acercan, se quieren acercar al capitalismo, ¿no? Es un comunismo capitalista, por ejemplo, que hay en China o en Rusia, ¿no? Interesante. Sí, bueno, yo no acabo de entender mucho esos modelos, pero
Pero bueno, evidentemente la economía social de mercados, el modelo económico, por ejemplo la española, con sus problemas, es el modelo económico que menos problemas suele dar a nivel social, pero es muy difícil para mí catalogarte qué tipo de modelos sigue China. Por ejemplo, para mí China lo único comunista es la estrella roja, ¿sabes? Efectivamente, ese comunismo que ellos intentan... Bueno, yo creo que hay países que siguen políticas más comunistas, como en Sudamérica hay unos cuantos, España mismamente que has mencionado, yo incluso te diría algún otro en Europa, del tipo Italia, sí. O Polonia, sí. Siguen más políticas comunistas que realmente China, que lógicamente un país de la magnitud de China con el comunismo no podría funcionar, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, nos estamos desviando un poco, como hacemos siempre, ¿no? Siempre yo, no sé, supongo que a nuestros oyentes les encantan nuestras divagaciones al respecto de todos estos temas. Yo sé que el podcast se nos puede hacer un poco largo hoy, pero bueno, creo que es interesante, ¿no? Para ver un poco la introducción de todo el tema que vamos a tratar hoy alrededor de Dorothy Kilgallen y todo lo que había en torno a ella. Exacto, José. Yo creo que siempre es bueno no irse demasiado, pero dar un poquito más de contexto. Y de lo que estábamos hablando a nivel de contexto, ya ha quedado claro que Estados Unidos era un escenario totalmente convulso. Y ha quedado claro también que esta persona estaba investigando ciertas cosas en un ambiente totalmente hostil y a ver qué pasa. Aquí entras tú, adelante. ¿Qué está investigando Dorothy? Bueno, ya sé que me has pasado a mí como diría yo, el marrón conspiranoico, ¿verdad? Tengo que hablar de los temas más sucios que manejaba Dorothy Kilgallen y por qué en teoría se suicidó o la suicidaron o lo que sucediera, que luego es algo que ya llegaremos a las conclusiones, ¿no? de toda la información que saquemos. Bueno, Dorothy Kilgallen, como bien has dicho, era un personaje muy efectivo en sus investigaciones, era una periodista muy inconformista. Hay que tener en cuenta también que en aquella época, sobre todo en la época de posguerra, años 50 y sobre todo en los años 60, que ya había algo más de libertad, estaba bastante bien visto entre el mundo periodístico lo que a día de hoy se sigue llamando periodismo de investigación, pero que nació en aquella época. Sí. Y que era básicamente que el periodista no se limita a dar una noticia, sino que la tiene que buscar. Y Kilgallen lo que hacía era buscar, hurgar, yo creo que en los escándalos o en la posibilidad de un escándalo en los casos más truculentos y enrevesados. Mira, te voy a comentar a modo de ejemplo algunas de las investigaciones previas que antes de lo que fue la investigación culmen y que posiblemente causó su muerte, que fue el tema del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Algunas de las investigaciones previas que llevaba a cabo que le granjearon bastantes enemigos fue, por ejemplo, en el año 1956 publica una historia por capítulos en la prensa que se llamaba The Frank Sinatra Story, la historia de Frank Sinatra. Sinatra y Kilgallen eran muy amigos desde finales de los años 40, incluso creo que grabaron algún spot publicitario para la radio juntos, eran muy amigos. Pues bien, a partir de esta historia parece ser que tenían bastante confianza. Sinatra le contaba cosas bastante íntimas a Kilgallen y Kilgallen no dudó lo más mínimo en publicarlas para sacar los trapos sucios de Sinatra en la prensa, básicamente, en esta historia. Claro, lógicamente se cortó la relación y hay que tener en cuenta que Frank Sinatra no era solamente Frank Sinatra. Frank Sinatra llegó a ser quien era con el apoyo de la mafia. Y en ese momento Kilgallen no solamente se puso en contra de Frank Sinatra, que desde ese momento comenzó y hasta la muerte de Kilgallen, pues hacía un ejercicio bastante curioso en sus actuaciones, y es que mientras presentaba los temas, las canciones, en ocasiones lanzaba bromas e insultos en plan ridiculizar a Kilgallen. La mayoría de veces lo hacía metiéndose con su físico. Yo he visto fotos de Kilgallen y tampoco me parece una persona fea, pero bueno, no sé tampoco cómo era. Era una mujer normal totalmente. ¿Qué pasa? Que seguramente la tensión que se generó entre ellos, pues el Frank, que yo creo que era una persona ligeramente machista, no podría soportar. Ligeramente, bueno, no creo que eso fuera solo ligeramente. Ten en cuenta cómo era la época y ten en cuenta el background de dónde viene Sinatra. Ya, bueno,
igual era a nivel profesional ya, ¿no? Efectivamente, aparte de un mujeriego empedernido. Hay una anécdota bastante curiosa, y es que dicen que debido al tamaño de su miembro viril le llamaban el hombre elefante a Frank Sinatra. Con esto, sí, efectivamente. Así que bueno, y este es un ejemplo, ¿no?, de cómo se granjeó enemigos. Tú comentabas antes otra investigación de Kilgallen, también bastante morbosa, como fue el asesinato de la esposa del doctor Sam Shepard. Bien, para quien no conozca mucho el caso, este caso fue el que dio pie a la novela, que luego pasó a ser película también, El Fugitivo, y serie de televisión también. Pues bien, este fue un caso real que se produjo a finales, creo que fue de diciembre concretamente, de 1954. Kilgallen se ocupó de todo el juicio y de todo el caso del doctor Sam Shepard, y entrevistándose incluso con el juez que debía de dar el veredicto, mediante un jurado, por supuesto, y escribió un artículo que tuvo incluso que ser retirado de la prensa porque decía algo así como, traducido al español, el jurado no probó en absoluto su culpabilidad, lo único que probó es que ellos eran unos auténticos imbéciles. Esto es lo que decían, frases de esta índole en el artículo. Kilgallen sostuvo que el juez personalmente le dijo, antes incluso de celebrarse el juicio, presentar pruebas, etcétera, que el doctor Shepard era, en inglés, tal cual dijo, he's guilty as fuck. Es culpable como la leche. Seguro que es culpable. Y por lo visto el juez, el mismo juez, en confianza le dijo a Kilgallen que no se ocupó ni de mirar ni las pruebas ni los testimonios, que él simplemente ya iba a dictaminar la culpabilidad de Shepard, ¿no? Curiosamente, 9 años después del primer juicio, se celebró, gracias a la insistencia de Kilgallen y las publicaciones que hizo al respecto de un juicio que parecía bastante amañado, cuanto menos. 9 años después se celebró un nuevo juicio y finalmente el doctor Shepard quedó libre. Una muestra más, ¿no?, de lo que Kilgallen podía conseguir. Y vamos, si te parece, a entrar en la investigación final, por así decirlo, de Dorothy Kilgallen, y que fue posiblemente la que acabó con ella. Muy bien, pues es sin duda el tema de Jack Ruby, que está... Efectivamente, Jack Ruby, ahora hablaremos del personaje, pero yo creo que, y ya lo hemos comentado, si hablamos de John Fitzgerald Kennedy y de su muerte, todo lo que hay alrededor, creo que un día debemos de hacer además un podcast al respecto del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Lógicamente Kilgallen analizó un poco por encima lo que tal como fue el asesinato y la posterior comisión Warren, que se abrió para investigar el asesinato y no pudo resistirse a meter las narices y a sacar todos los trapos sucios. Como bien comentabas antes, ya se había puesto a lo que era el ejecutivo o el gobierno estadounidense en contra cuando sacó a la luz la relación entre Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy. Me sorprende que no investigara la muerte de Marilyn, por ejemplo, ¿no? Sí, igual no le dio tiempo, José, ¿sabes? Ese es otro tema, porque no se llevaron mucho tiempo, ¿no? en morir una de otra. Dorothy muere en el 65 y Marilyn en el 62. Pasa que yo creo que ella estaba más centrada en el tema de Kennedy, en asuntos bastante más gordos. Y eso fue... Una cosa le iba a llevar a la otra, pero yo creo que la cortaron antes de tiempo. Pues mira, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963 en Dallas, como creo que casi todos sabemos. El culpable fue un tal Oswald. En fin, la historia oficial. Bien, el supuesto asesino de John Fitzgerald Kennedy, aquel tipo que disparó desde un almacén de libros con un rifle, el supuesto asesino, Oswald, sabes que murió en prisión apenas unos pocos días después del asesinato de Kennedy, asesinado por un tal Jack Ruby. Sí, señor.
Pues bien, Kilgallen no tuvo mejor idea que entrevistarse, ir al presidio a entrevistarse directamente con el señor Ruby, con el asesino de Oswald, porque ella pensaba que había una conspiración y un complot detrás de todo esto y que el propio Ruby estaba lógicamente implicado, había asesinado al supuesto asesino de Kennedy posiblemente para que no hablara. Y perdona una cosa, José, en ese momento es cuando Rudy le da unos papeles o le hace unas confesiones. Efectivamente, le hace bueno, unas confesiones. Lo primero que dice es que esto sucedió finalmente. Él dijo que la comisión Warren no iba a escuchar su testimonio y efectivamente no fue escuchado. Ruby dijo que todo lo que sabía, él estaba en una prisión en Dallas. Él dijo que él no lo podía decir en Dallas, que él tenía que ser trasladado a Washington porque allí, en Dallas, su vida corría serio peligro. Todo esto se lo dijo a Dorothy Kilgallen en la entrevista que ambos mantuvieron en la cárcel. Y ahora viene lo más interesante. Todo esto según Kilgallen, lógicamente, porque es una entrevista. Ruby nunca realmente volvió a afirmar todo esto. Todo esto que voy a comentar ahora es según Dorothy Kilgallen. Al parecer, Jack Ruby, una semana antes del magnicidio, del asesinato de Kennedy, se reúne con dos personajes bastante siniestros. Un agente de policía llamado J.D. Tippett y un empresario de nombre Bernard Bisman. Sí. Bien, lo curioso es que Ruby afirma que Oswald, el mismo asesino de Kennedy, al poco tiempo de esta reunión asesina a la gente antes de matar a Kennedy. Supuestamente, claro. Todo esto a mí no me cuadra en absoluto, pero por lo visto, Kilgallen lo que estaba era intentando atar cabos en una extrañísima interrelación entre todos estos personajes. Y finalmente el otro empresario, Baseman, era un ultraderechista, incluso neonazi, y que formaba parte de un movimiento que había, uno de los tantos que había, completamente en contra de John Fitzgerald Kennedy, e incluso Ruby afirmaba que Baseman había trazado un plan para asesinar al presidente y se lo había dicho antes de que el asesinato ocurriera. Otro personaje entra en escena, un tal Tyler Baldo. Este tipo es otro periodista que está investigando también esta línea de que el asesinato de Kennedy fue una completa conspiración. Bien, este periodista tiene testigos y analizó el escenario del magnicidio, y toda la información que tiene se la pasa a Kilgallen porque afirma que ha sido amenazado y teme por su vida. Le dice algo así como: escucha, si tú tienes las narices de publicar esto, yo te paso la información. Así que el señor Baldo, este periodista, le pasó toda la información, documentos, incluso los testigos a los cuales Kilgallen interrogó posteriormente. Kilgallen se desplazó al escenario a comprobar si todo lo que le habían dado era cierto. La mayoría de... Si uno ahora mismo analiza un documental de lo que fue la conspiración del asesinato de Kennedy, que hay muchísimos documentales a este respecto, absolutamente todas esas pruebas circunstanciales que se supone que se tiene para decir que no fue Oswald, sino que hay quien dice que fue Choffer, hay quien dice que hubo un individuo oculto tras un matorral. Todo esto era la información que tenía el tal Tyler Baldo y que llegó en un momento dado hasta Kilgallen. Bien, Kilgallen, poco antes de ser asesinada, el asesinato de Kilgallen transcurrió casi 2 años después de la muerte de Kennedy. En 2 años estuvo prácticamente en todo momento investigando única y exclusivamente este caso. Poco antes de ser asesinada, Kilgallen dijo que tenía en sus manos la exclusiva del siglo y que la investigación estaba prácticamente finalizada y la iba a publicar. ¿Qué te parece? Me parece que si no lo hubiese dicho, estaría viva o tendría más oportunidades. Me parece bastante fuerte porque seguramente ella se dio cuenta del árbol, o sea, de todas las conexiones, todo el esquema que llevaba hasta el asesinato de Kennedy. Y seguramente
se daba cuenta también no solo de las personas, posibles brazos ejecutores, sino de las personas que estaban detrás. Ese es el problema, José, porque muchas veces no importa quién aprieta el gatillo, sino quién manda a quien aprieta el gatillo. Yo creo que la gente de muy arriba, no sé qué piensas. Yo estoy absolutamente convencido que Kilgallen, incluso posiblemente sin haber dicho esta última frase, ya estaba en el disparadero, porque además luego lo comentaré, según unas investigaciones bastante recientes de un autor que conoces, que es Mark Shaw, Sí. parece ser que el FBI ya estaba espiándola desde hacía tiempo. Yo creo que había metido las narices en demasiados sitios Kilgallen, y esto fue la gota que colmó el vaso. Lo de Sinatra y la mafia, al fin y al cabo, si te metes con la mafia sabes que muy bien no vas a terminar. Pero si estás contra la mafia, estás contra el gobierno, estás contra los poderes establecidos y estás contra los que asesinaron a Kennedy, que a fin de cuentas eran los que tenían la sartén por el mango, pues te estás metiendo en un lío bastante grande. Y yo creo que ahora, bueno, de esto tú también sabes, yo creo que ahora lo interesante sería hablar del día que falleció y de la curiosa escena que había, ¿no?, en el lugar donde falleció o encontraron muerta a Dorothy Kilgallen. Sí, la verdad, curiosa cuanto menos, porque cuando la encuentra, que creo que la encuentra el ama de llaves, o bueno, la asistente que tenía, la encuentra pues en la cama, leyendo un libro. El libro se llama The Honey Badger, que es el tejón de miel. Estaba leyendo el libro una mujer de 53 años que usaba gafas de leer y no las tenía con ella. Estaba metida en cama, leyendo el libro sin esas gafas, tenía las pestañas postizas, tenía ropa que no era de cama, tenía puesto el maquillaje cuando ella, pues te puedes imaginar, una mujer de ese nivel social tendría pues sus cuidados, se desmaquillaría. Bueno, tampoco es lo más importante. Lo más importante, en mi opinión, es el grupo de cosas que suma esta mujer. Pues no hizo lo que quiso cuando llegó a casa, vamos, está en cama, pero alguien la ha puesto allí. Aparte, y luego te dejo seguir a ti porque sabes más que yo de esto, cuando el forense hace la autopsia, ya descartan lo que es el ataque al corazón. Yo vi su última aparición en Watch My Life, vale, que creo que era diferida, pero tiene un aspecto pues muy bueno. Se le ve a una mujer pues sana, no se le ve enferma para nada. Aparte, va mucho más allá, porque ¿cómo puedes entender que ha sido un colapso entre barbitúricos y alcohol? Eso es, como me decías tú el otro día en conversación privada, eso es algo muy ambiguo, algo tiene que causarlo. Por beberte un vaso de whisky y tomarte pues ciertas pastillas, tienes que abusar muchísimo de ellas, ¿no crees? A mí no me cuadra. Bueno, solo me faltaba que me dijeras, cuando has comentado esto de las gafas y el libro, que le hubieran puesto el libro al revés, ¿no? Que estuviera leyendo sin gafas y con el libro al revés, que ya sería Sí, sería increíble. El colofón. Sí, además, tú mira, ahora que has comentado, la causa oficial de muerte fue efectivamente esta, una mezcla de barbitúricos y alcohol, que por lo visto provocaron un colapso. Tú fíjate que en aquella época esto era muy corriente, porque Marilyn Monroe murió exactamente de la misma manera. Yo no sé si es que, vamos, la gente para suicidarse todos utilizaban el mismo método. Nadie se ahorcaba, ni se tiraba del Golden Gate, ni... no sé. Sobre todo gente que tenía una notoriedad pública, y que muchos de ellos, pues, o bien, como Jim Morrison, enunciaban frases de tipo en un concierto, o bien como el señor, que este murió tiroteado, que no murió de barbitúricos, el señor John Lennon, alguien que de alguna manera hacía tambalear los cimientos de la construcción mental de los jóvenes en Estados Unidos, esa construcción que venía del Estado, que viene un señor de Inglaterra y les hace dudar, pues también sobra. Es más, John Lennon no fue el que declaró en su día: querían asustarme y lo han conseguido. Bueno, sí. Esa frase la dijo bastante antes de su muerte, cuando el FBI le perseguía por las calles de New York City. Le pincharon el teléfono, seguían su coche, efectivamente. Se me olvidó otro personaje que murió también con una mezcla en este caso de somníferos y alcohol, Jimi Hendrix, un peligroso rey negro del rock.
Y además que venía de la costa oeste de Seattle, en fin. Mucha coincidencia. Bueno, vamos a entrar en la escena, en la curiosa escena en la que apareció muerta Dorothy Galen, que efectivamente murió con 52 años, como comentabas, el 8 de noviembre de 1965. Por la mañana de ese mismo día, bueno, creo que se realizó la grabación por la mañana, pero estuvo en el plató prácticamente todo el día. Estuvo rodando su aparición en un programa muy popular que había entonces en la televisión, que era The Game, el juego. Y ella creo que era invitada en aquella ocasión al programa. De aquí el tema este que has comentado, de que ella apareció con el maquillaje en la cama, ya durmiendo curiosamente, y todavía con el maquillaje del programa, con el maquillaje que le habían puesto en camerinos para salir al plato, curiosamente, ¿no? A última hora de la noche todavía completamente maquillada. Bien, hay varias versiones al respecto de las ropas. Hay una que es la que tú has comentado, que llevaba todavía la ropa de gala, por así decirlo, de aparecer en el programa. Hay otras que dicen que iba simplemente vestida con una bata, no llevaba nada más, lo cual contrasta con que, por lo visto, Kilgallen era una mujer bastante pudorosa y, o sea, no llevaba absolutamente nada más, ni ropa interior ni nada, solo una bata. Esta es otra versión. Y hay otra versión que dice que apareció totalmente desnuda bajo las sábanas, que sería incluso más aberrante, teniendo en cuenta el tipo de persona que se supone que era, ¿no? Sí. Lo más curioso de la escena del crimen es que se rebuscó por toda la casa. Se rebuscaron las famosas notas que tenía al respecto de la investigación que había llevado a cabo en los 2 últimos años, la investigación del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y no encontraron ni una sola nota al respecto en la casa. ¿Me estás diciendo que después de 2 años esta señora no tomó ninguna nota? ¿Simplemente lo memorizó todo? ¿O que investigó durante 2 años y quemó las notas? ¿O qué sucedió? Hombre, ¿qué sucedió? Yo creo que está bastante claro. Yo creo que la gente que no tenía que buscar esos archivos los encontró. Y luego la gente que tenía que encontrar esos archivos no los encontró. Mira, es decir, incluso... Dime. No, que las cosas son así. Muchas veces, lo tienes visto en películas, muchas veces llega un policía a hablar con una persona y ese señor no es policía. Cuando llega el policía de verdad, esa persona está muerta, ¿sabes? Eso es lo que suele pasar. Incluso te diré más. Kilgallen tenía una amiga íntima, la máxima amiga que tenía era una tal Florence Pritchett. Esta señora era esposa era una señora bastante importante porque era esposa del embajador estadounidense en Cuba, con lo cual no era una señora cualquiera. Pues bien, la señora Pritchett murió misteriosamente 2 días después del supuesto suicidio de Kilgallen, ¿no? Es curioso porque hay quien afirma, bueno, concretamente este autor del cual hablábamos antes, que está también investigando a su vez la muerte de Kilgallen, Mark Shaw, afirma que había un duplicado de todas las notas por seguridad que había hecho Kilgallen y se lo había enviado a su amiga íntima, Florence Pritchett. Pues bien, esta señora, la verdad es que no he investigado mucho más en la muerte de Pritchett, pero ya es coincidencia que muera 2 días después del asesinato o suicidio o lo que fuera de Kilgallen y que no se produjera ningún... Vamos, que la autopsia no revelara una causa de muerte. Se dejó en blanco la causa de la muerte de Pritchett. Esto ya, vamos, empieza a ser el reguero de muertes que dejó el caso o la investigación de Kilgallen. Por cierto, que Dick Colmar, que antes lo has mencionado, el marido de Kilgallen, murió 6 años después, el 7 de enero de 1971, y murió mientras dormía. Pero la autopsia tampoco reveló ninguna causa. Curiosamente, Dick Colmar, lo digo porque, bueno, él estuvo casado hasta el final con Kilgallen, no tuvieron ninguna separación ni divorcio, supongo que sería una pareja que tendría una cierta confianza, supongo que él también sabría algo. Y es curioso que Colmar, justo antes de su muerte, 3 días antes de su muerte, apareció en su domicilio con un brazo roto. Y después de esto, no sé, es como si alguien le hubiera dicho, mira, si hablas... te va a pasar algo, te rompo el brazo. Y 3 días después posiblemente dijo, pues voy a hablar igualmente. Y entonces ya no le rompieron el otro brazo.
Bueno, esa expresión, esa forma de deducirlo ya es muy tuya, pero... Sí, bueno, yo lo dejo ahí, es una posibilidad. También es sospechoso, ¿no? Que es otra muerte más. Vamos a ver, Kilgallen. Bueno, si empezamos por el principio, empezamos con Kennedy, Oswald. Aquí van muriendo todos. Después Kilgallen, después Pritchett, después Colmar. Vamos a ver, esto es como... Mira, es que este sabe algo, me lo voy a cargar. No, pero si solo sabe que estuvimos aquí tomando un café, da igual, me lo cargo. No lo sé, ya es sí, así. Bueno, yo creo que en el caso de Richard Colmar, yo estuve investigando al respecto y yo leí que se había suicidado. Pero bueno, tampoco tiene que ser mi fuente la buena. Yo creo... Sí, claro, es un suicidio como el de su esposa, vaya, como Kilgallen, que también oficialmente se suicidó por barbitúricos y alcohol, lógicamente. Sí. Yo creo que este señor y esta es una teoría mía totalmente, yo creo que este señor sabía algo de lo que sabía su mujer, o lo sabía todo, supo en su momento por qué había muerto, se lo podía imaginar, supo que sabía que esos papeles habían sido sustraídos, seguramente, creo, le debieron de amargar la vida o algo por el estilo, y todo se fue juntando que al final este hombre pues no lo pudo soportar. Aunque también es un poco raro, José, que esta persona se suicide teniendo en cuenta que Dorothy y Colmar tuvieron 3 hijos, que eran Kerry, Jill y Richard. Así que motivos tenía para quedarse. Sí, que se suicidaran los dos. Exacto, los dos progenitores suicidados. Desde luego los niños, o bueno, ya no serían niños, supongo, pero debieron de tomar un buen trauma, porque los dos progenitores curiosamente se suicidan con 5 años de diferencia, ya parece extraño. Sí, ellos curiosamente, antes hablábamos, te acordarás, del American Way of Life basado en el crédito, esa nueva vida americana. Ellos eran, si has visto fotos, eran el escaparate del modelo de vida americano. Era la familia perfecta, la familia, los niños con el piano, el padre con ellos, cantando canciones en el jardín, haciendo sus barbacoas, pues todo perfecto. Pero claro, estaban en un momento que era complicado salirse del guión. Y precisamente Dorothy no era una mujer que se dejara llevar por ese guión, José. Me comentaste hace un par de días que con motivo de las investigaciones y el libro que ha escrito este investigador, Mark Shaw, sí. Parece ser que se puede reabrir el caso, e incluso me dijiste que estaban pensando exhumar el cadáver de Kilgallen para ver si había trazas de envenenamientos o... Mira, te voy a comentar algunos puntos, porque ya una vez que me comentaste esto, investigué un poquito sobre La verdad es que me gustaría leer el libro de Mark Shaw, que se llama The Reporter Who Knew Too Much, la periodista o la reportera que sabía demasiado. Sabía demasiado. Curioso. Me gustaría leerlo, pero sí que leí algunos puntos, ¿no? que él presenta en el libro. Por ejemplo, y después de investigar, yo me imagino que la investigación de Shaw ha sido bastante exhaustiva. Por ejemplo, dice que el director del FBI, Hoover, esto ya es algo que te comenté antes, había mandado espiarla ya desde hacía bastantes años, incluso antes del asesinato de Kennedy, como te digo, porque estaba investigando cosas que estaban solivantando a mucha gente. Fíjate, respecto al escenario del crimen, otro punto, la policía, cuando entró al escenario del crimen, por lo visto, no hay constancia alguna de que tomaran huellas ni investigaran a fondo la escena del crimen buscando un posible asesinato, ¿verdad? Y luego, hay otro tema. Parece ser que Kilgallen compró una pistola un par de semanas antes de su muerte, y por lo visto ella declaró a su gente más íntima que era porque se sentía amenazada, o sea, para utilizarla en defensa propia. En aquel momento, en el momento de su muerte, las últimas 2 semanas, la investigación de Kilgallen se estaba dirigiendo, y es más, tenía por lo visto un viaje previsto a New Orleans, porque estaba investigando a un capo de la mafia que residía en esta ciudad sureña, un tal Carlos Marcello. Ya vemos la curiosa implicación de la mafia que te comentaba al principio por el tema Sinatra, y aquí ya viene lo mejor de todo, y es que, y además esto también te lo comenté, la autopsia final la autopsia final y única que se hizo a Kilgallen
Bien, ella falleció en Manhattan, en su apartamento en Manhattan, con lo cual la autopsia debió de haberse realizado en Manhattan, realizada por el forense de Manhattan. Sin embargo, su cuerpo fue trasladado hasta el Instituto Forense de Brooklyn y no se realizó en Manhattan. ¿Y esto por qué? También es curioso, no deja de ser curioso. Bueno, a mí me parece interesante el dato que también aporta Shaw, y es que el médico forense principal que había en Brooklyn, el responsable del instituto forense, pertenecía a la mafia. Con lo cual, bueno, era más fácil. Desde luego la mafia estaba implicada, de alguna manera, yo creo, en el funesto destino de Kill Galen. Habría que ver si con una amplia complicidad con el gobierno o con otro tipo de instituciones. En consonancia con el gobierno. Porque aquí todos la querían hacer desaparecer y misteriosamente finalmente desapareció, ¿no? En fin, yo creo que esto hay que dejar ya un apartado aquí de conclusiones para que cada uno con todo el material que hemos dejado sobre la mesa, pues no sé, se haga una idea en su cabeza. Exacto. Bueno, como sabrás, Dorothy era muy querida en el programa de televisión de la CBS, Watch My Line. El programa se despide de ella en un momento dado, el siguiente programa, el programa después de su muerte, que me estoy liando, y es difícil encontrarlo en internet ahora mismo. Se borró el otro día el vídeo, curiosamente, a lo mejor fue culpa nuestra, quién sabe. Bueno, pues sus compañeros se despiden de ella, ¿no? Dicen cosas como no éramos simplemente personas asociadas o compañeros, llegamos a ser una familia, dice Arlene Francis. Y otros compañeros pues dicen, era una mujer brillante, una mente despierta, una gran columnista, pero lo más importante pues era una mujer, un ser humano excelente, una gran madre, una buena esposa. Y la chica que está sustituyendo a Dorothy, una mujer joven, dice, hoy estoy sentada en el lugar de Dorothy, pero nadie podrá nunca sustituirla. Cuando le pasan el turno al moderador de Watch My Line, a John Charles Daly, simplemente dice, nos vemos, gracias señores y señoras, nos vemos en el siguiente programa de Watch My Line. Pero se les nota pues muy, muy, muy tristes. Yo la verdad es que no sé si era solamente tristeza o había algo de temor ahí, porque y ahora entramos en el apartado conspirativo. Yo creo que en ese momento era todo tan convulso que hasta ser amigo de Dorothy era un problema, ¿no? Estaban tristes, sí, yo creo que también estaban preocupados, José. Bueno, aquí la siguiente pregunta, introduciéndonos nosotros mismos dentro de la investigación, sería si ahora finalmente, gracias a las investigaciones de Mark Shaw, se reabre el caso y se exhuma el cadáver, ¿tú crees que volverá a haber aquí una extraña cortina de silencio? ¿Se perseguirá a los que intenten sacar la verdad? ¿Estamos en peligro? Enrique, ¿tú qué opinas? Yo creo que a día de hoy, en todo caso, estaría en peligro el señor Shaw. Nosotros no creo. Pero yo creo que a día de hoy se limitaría simplemente a vetarle conferencias, a vetarle los medios de comunicación, a hacer su libro mucho más difícil de distribuir. Yo creo que hoy en día sería algo más sobre eso. No se funciona igual ahora que antes. No, ahora es muchísimo más fácil tratar a la gente de conspiranoicos y decir que estás diciendo chorradas, ¿no? Sin aportar ninguna prueba. Esto es el pan nuestro de cada día. Claro, aparte ten en cuenta que a día de hoy, a nivel de veto, ya no es que alguien te pueda vetar la información que estás emitiendo o que no te dejen ir a un medio de comunicación determinado. Lo más grave es que a los 5 minutos, en cualquier plataforma, en cualquier red social, se puede iniciar una campaña de desinformación. Entonces llega un momento, como dice Defcon 2, que ya no importa porque verdad y mentira es una misma cosa por todo el puto mamoneo que se monta la prensa. O sea, que llega un momento que no sabes qué es verdad o qué es mentira. Acuérdate del caso Alcácer. ¿Quién es el culpable ahí? Al final acabas pensando que el padre pues la ha liado, porque no lo sabes, porque ha habido una campaña de desinformación sobre ese pobre hombre que lo han dejado out. Entonces es más peligrosa la desinformación que la información. No estamos en peligro, José, ya no hace falta. ¿Tú qué opinas? No sé, ¿quieres que hablemos de
la supuesta muerte de Adolf Hitler en Berlín, quieres que hablemos del 9/11, hablamos de las Torres Gemelas, hablamos de... No sé, hablamos de todas las conspiraciones que quieras, desde luego. Esta es una más y yo creo que no es tan conocida como las otras, porque ¿a quién le importa una señora que tenía 53 años o 52 cuando murió y bueno, iba a sacar el tema de Kennedy? Pues muy bien. Así funcionan las cosas a día de hoy, ¿no? Es más fácil distraer a la gente pues con otro tipo de mentiras que a día de hoy nos están inyectando por todas partes, por supuesto. Y bueno, mejor no hablo más, porque entonces, como ha sucedido ya con varios podcasts hablando sobre el tema que intenté subir al canal, pues no acaban por subir, ¿no? Son censurados antes de... En fin, así que... Mira, hay una cosa que es imposible de censurar, y es la opinión de un profesional. Tú has visto seguramente documentales del 11S, por decirlo de alguna manera. Equipos, incluso el Colegio Estadounidense de Arquitectos llega a decir en un momento dado que es imposible que ese edificio caiga de esa manera por un avión. Hay testimonios que dan cuenta de detonaciones previas en las bases. Aún más, decía el otro día un investigador que lo recomiendo muchísimo, es un tanto expresivo de más, pero es un auténtico crack, es el Dr. File, sale en un programa chileno. Y este señor dice que llegado un momento le dan a una persona restos de las Torres Gemelas recogidos a un especialista en materiales y le dicen: analiza esto a ver qué ves. Y el tío este señor no sabía de dónde venía ese material. Pues pudo averiguar que había termita y que había una serie de componentes que denotaban una explosión, una combustión, un corte de materiales. Entonces, una vez que tienes todo esto, ¿cómo puedes creer a un simple burócrata o una marioneta comandada por 4 personas que nadie conoce? ¿Cómo la puedes creer a esa persona antes que a profesionales? Pues ¿Por qué? Te lo voy a decir. Te lo voy a decir, ¿no? claro, ahí has dado en el clavo. Porque lo dice la televisión. Si lo dice la televisión, es dogma de fe. A día de hoy, sí, hay muchísimas pruebas de esto. Y nos estamos desviando del tema y hablando de New York City en 2001. Pero bueno, me da igual, porque es interesante. A día de hoy, yo creo que el 90% de la población sigue pensando que el tío que derribó las Torres Gemelas era un musulmán un tanto extraño, con barba y túnica, que vivía en una cueva de Afganistán, se llamaba Osama Bin Laden, y que a día de hoy está muerto, aunque nadie ha visto el cadáver. Ya. Mira, yo creo sinceramente que es muy raro, es muy extraño que una persona que se estrella en un avión luego ande cruzando embajadas con su pasaporte. Hablo de Mohamed Ali. Bueno, esto es cierto, ¿sabes? Claro, pero bueno, esto tampoco lo dice la televisión, con lo cual no es cierto, ya lo sabes. Decían también, tú lo has comentado, creo que en el podcast del 11S, aprovecho para darte la enhorabuena por el podcast. Mira, tú habías comentado que ese señor, creo que fuiste tú, que ese señor pues no seguía los preceptos de la vida musulmana. Yo luego, investigando sobre él, me di cuenta de que no era un musulmán correcto, entre comillas. Era una persona que se drogaba, una persona que bebía, una persona que maldecía a niveles altísimos, que presumía, era un auténtico chapucero. Que estaba relacionado con todo este tramado, sí. Que no era un tío que quisiera morir, pues yo creo que no. Pero bueno, sí que me interesa saber, José, tu teoría final, a modo de conclusión, llamémosle académica, que me hagas ahí un pequeño abstract o una conclusión de lo que tú piensas que pasó con Dorothy. Venga, anímate y hazlo en unas pocas frases. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que pasó? Bueno, yo creo que ya lo hemos dejado caer a lo largo de todo el podcast. Es evidente que no murió por... Bueno, sí es posible que muriera por ingesta de barbitúricos y alcohol, pero estoy seguro que no fue ella quien los ingirió. No sé realmente quién acabó con ella, pero está claro que además es muy interesante, era una persona que no consumía ningún tipo de droga, al parecer, según se comenta, con lo cual que de repente se las tome porque un día le apetece. Bueno, la conclusión es fácil, yo creo que ya la hemos dado. Tenía demasiados enemigos, estaba hurgando un tema que no debería de hurgarse, y bueno, es que todo el que ha hurgado en este tema
el asesinato de John F. Kennedy, al menos en la época posterior, inmediatamente posterior a su muerte, ha acabado con un destino bastante funesto, ¿no? Entonces, bueno, pues una más, que es algo imposible de demostrar, o aunque se demuestre, nadie le va a dar mayor publicidad, porque como decíamos antes, no sale por la televisión. Y es más, también te pregunté una cosa el otro día, ¿tú qué crees que sucedería si a día de hoy se demostrara que tal persona del FBI o tal persona del gobierno o tal persona con poder en Estados Unidos ordenó la muerte de John F. Kennedy? ¿Qué crees que pasaría a día de hoy? ¿En qué año estamos? ¿En 2020? Pues fíjate, desde el 65, ¿cuánto ha pasado? 50 y pico años, ¿no? 55. ¿Qué pasaría? Pues yo creo que se inundaría la opinión pública en el escepticismo, diría, bueno, sí, a saber qué pasó ahí. O simplemente que fuera muy claro, aunque se supiera muy claro, a la gente no le iba a importar en absoluto. Mira, la gente tampoco tiene obligación de hacer hincapié en estas cosas, a la gente no tiene por qué importarle estas cosas, pero sí que es cierto que tampoco hay un interés de las personas en saber un poco más y en decir, esto es así, no, perdona, pues igual no es así, ¿sabes? Tampoco hay ese pequeño interés de las personas, o a nivel general, no se puede generalizar, en indagar en el tema. ¿Qué pasa? Que si ahora se averigua, ha pasado tanto tiempo que mi opinión personal es que o no pasaría nada o simplemente habría dudas. No sé qué piensas tú. Pues esto es como la supuesta muerte de Hitler, que ya está más que demostrada que no aconteció porque no hay absolutamente ninguna prueba, y si alguien realmente piensa que me la traiga y me la ponga delante de las narices. Hay más pruebas realmente de que Adolf Hitler sobrevivió a la guerra y acabó en un retiro en Sudamérica que de cualquier otra cosa, de cualquier otra historieta fantástica que se han ido contando. Y a pesar de todo ello, y a pesar de todas las pruebas que efectivamente ahora cada día más indican que Hitler residió hasta principios de los años 70 en Sudamérica y murió allá, a pesar de ello, a la gente le da igual. La gente se sigue tragando la historieta de que Adolf Hitler murió en el 45. Bueno, y de las nuevas generaciones mejor ni hablamos, porque algunos ya no saben ni quién es Adolf Hitler, que esto me inquieta bastante más, la verdad. Hombre, yo hasta ese límite no sé si estaremos llegando ahora mismo, pero a mí me tiene pasado que, por ejemplo, una vez hablando con una chica, hablar de desembarco en Normandía, porque creo que tenía la película para verla o no sé qué tema de Tom Hanks, de Salvar al Soldado Ryan, bueno, de Spielberg, es de Spielberg si no me equivoco, y preguntarme qué era eso del desembarco en Normandía, ¿no? O sea, no tienes por qué saber todos los puntos, las 5 playas, no tienes que saber cómo Maje y Utah fueron las más sangrientas y que World Gold y Juno fueron las que se moría por mala suerte, por algo casual, pero sí que yo creo que tienes que saber un poquito ciertos hitos históricos para saber de dónde vienes y, mucho más importante, saber a dónde vas. O sea, una vez hablando con un amigo me dijo, siempre estás con la vista puesta atrás y en lo que pasó antes. Y le dije, mira, yo no soy un hombre del pasado, tienes que saber un poco lo que pasó para saber por qué las cosas son de una manera y no de otra, y está bien para saber a dónde vas, ¿no? Hay que saber de dónde se viene para saber a dónde se va. Yo creo que eso, José, es lo más grave, esa desidia que hay por parte no solo del colectivo joven, sino de otros colectivos a la hora de informarse y de mejorar y de aprender y tener una idea global del sitio en el que vives. A mí ahora me viene a la mente cómo puede alguien ver un film sobre el desembarco de Normandía sin saber en qué consiste el desembarco de Normandía. Es interesante también. Oye, que por cierto, hablando del desembarco, no sé si te interesaría algún día. Ya sabes que hicimos aquí, además fue después del viaje que hicimos ambos, los dos, allá hasta Normandía. Sí. Un viaje interesantísimo que fue hace 2 años aproximadamente, creo. Sí, septiembre de 2018 fuimos allí. Pues mira, sí, un poco más de 2 años. Pues ya sabes que hice un programa, aquí un podcast, y yo no sé si algún día te interesaría también que comentáramos las mejores jugadas de aquel viaje en otro podcast, porque creo que fue un podcast que la verdad es que tuvo bastante éxito, aquel que hice al respecto también de muchas cosas que no encajan en el desembarco. Así que si un día te apetece podemos también comentar las mejores jugadas, ¿no? Y nuestras vivencias en aquel viaje que duró 3 días solamente, la verdad. Pues
pues yo por mí encantado, y estoy viendo ahora mismo una foto de ese viaje y estoy viendo lo que es la playa y está en marea llena. Fíjate que bajaba una barbaridad la marea. Y esta posición en la que tú me sacaste la foto estaba con defensas, había baterías. Eso tuvo que ser una carnicería. O sea que seguramente sea un tema a analizar y sea muy importante. Y te quería comentar una cosa, si me lo permites. Me gustaría mandar un saludo a los oyentes del programa, José. Bueno, pues el micrófono es tuyo, hombre, ya lo sabes. Bueno, lleva siendo tuyo durante la última hora, así que no te preocupes mucho por eso. Pues mira, es simplemente acordarme de Patri Macetti de Perú, una buena amiga que me está ayudando mucho en un trabajo que estoy haciendo sobre el periodo 1914 a 1947, un pequeño proyecto académico que estoy llevando a cabo, y que aparte, bueno, es una persona que está influyendo en mí de una manera muy, muy positiva, creo que te he contado, y es una persona que yo calificaría de maravillosa. Y también a Tony, un chaval, un amigo de Mugardos, que me dice, por favor, mándame vídeos, que me mola un montón, me mola cómo lo explicáis, me mola cómo habláis. Bueno, tu colega es un crack también y tal, así que nada, saluda tú a Tony y nos vamos despidiendo si quieres, José, adelante. Sí, hombre, yo saludo a Tony, aunque no lo conozco de nada, pero nada, queda saludado el amigo Tony. Bueno, no sé si quieres lanzar alguna última conclusión. Llevamos pues algo más de una hora hablando sobre Dorothy Kilgallen y otras muchas cosas. Como siempre nos liamos aquí y acabamos, pues un día de estos vamos a acabar nuevamente en la Antártida, que me extraña que hoy no hayamos llegado hasta allá, que siempre nos liamos. No sé, sí. ¿Alguna conclusión para finalizar? Bueno, pues que desgraciadamente tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial se establece, valga la redundancia, un nuevo orden mundial, un mundo totalmente bipolar, donde era hasta mentira, porque era una forma de equilibrar la balanza, porque había contactos entre Estados Unidos y la Unión Soviética igualmente. Se establece también dos modos de vida bien diferenciados, que por ambas partes, por un lado Estados Unidos y por otro la Unión Soviética, llevan a cabo verdaderas atrocidades para mantenerlos, como hemos hablado. La CIA por un lado, el FBI y por otro la Stasi o el KGB, por decir un ejemplo. Cómo la CIA destrozó la vida de millones de estadounidenses para mantener ese modo de vida, ese nuevo American Way of Life, y cómo realmente pues nos damos cuenta de que al fin y al cabo todo fue un juego de intereses, una forma de nivelar la balanza, donde la gente de a pie tuvo que pagar el pato por en un momento ser inconformistas o querer revelar la verdad, cuando lo que se quería realmente era mantener una serie de privilegios, ¿no? Quizás lo dije de una manera un poco abstracta, pero es decir, pagaron inocentes para mantener la vida de unos pocos bajo la bandera de una vida perfecta para todos. José, lo veo así, lo veo que sigue incluso siendo así ahora. Pues yo lo que veo es que desde el final, o desde los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, incluso puede que antes, yo diría que incluso antes efectivamente, todo esto ha sido una maldita conspiración global. Y me refiero al mundo occidental, que nadie me malinterprete, porque hay gente que luego empieza a hablar del nuevo orden mundial y cosas así, que es algo que yo siempre discuto, porque hay una cantidad inmensa de chinos e indios en el planeta y bueno, básicamente la población asiática son 2/3 de todo el planeta, la población del continente asiático aproximadamente, y nosotros siempre tendemos a pensar que América y Europa, el mundo occidental, somos pues eso, el ombligo del mundo, ¿no? Y yo hablo de este podrido mundo occidental en el que llevamos inmersos en una conspiración durante tantos y tantos años, y no hay manera de salir de ella, porque al fin y al cabo son estos personajes los que controlan nuestro destino. El tema de hoy, Dorothy Kilgallen, yo creo que es uno de los grandes exponentes, ¿no? Exponentes en el caso de sufrir las consecuencias de esta grandísima conspiración que extiende sus tentáculos por todas partes.
y más aún que eso. Yo creo que el caso de Dorothy Kilgallen es el ejemplo de un ecosistema establecido por el Estado. Un integrante de ese ecosistema se rebela y el ecosistema acaba con esa persona. O sea, yo creo que está bastante claro. Es decir, se quiere mantener el sistema cueste lo que cueste. De vez en cuando alguien se va de la pauta, es aniquilada, sin más. Muy bien, Enrique, pues no me queda más que agradecerte tu presencia largamente esperada aquí en Planeta Cero. Placer. Y bueno, nos emplazamos para el próximo podcast. Esperemos que no tengamos que esperar tanto como el último que hicimos. ¿Cuál fue? El del Titanic, ¿no? Fíjate si hace de eso. Sí, ya hace bastante, sí. Pues nada, Enrique, muchas gracias y bueno, a los que hayáis podido aguantar esta hora y casi 10 minutos de podcast que llevamos ya, pues simplemente mandaros un saludo y esperar que os haya gustado el podcast de hoy. Hasta una próxima ocasión.